Bueno, Prabhus, vamos a empezar. Así no demoramos más. Hare Krishna, Krishna Lila, Amartya, Prabhu, Hare Krishna. ¿cómo andan? Muy bien. Hare Krishna. Muy bien, tenía problemas técnicos, los estaba escuchando, pero no podía poner mi audio y mi video, así que Bueno, ahí se solucionó. estuve escuchando todo, estuve muy atento ahí, que iban a cambiar el nombre del programa, y bueno, todo lo que estuvieron hablando lo escuché, así que muy bueno, gracias por compartir. Hare Krishna. Haribol. Bueno, comenzamos entonces. Hoy es un día muy especial para todos nosotros como Vaishnavas. Estamos hoy celebrando uno de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? El pasatiempo de Gundicha Marjana, el momento en que Chaitanya Mahaprabhu y algunos de sus asociados limpiaron un templo, el templo de Gundicha. Gundicha es una aldea que está dentro de un recorrido, digamos, tradicional, histórico del Ratha Yatra. El festival de Ratha Yatra, cuando sale el señor Jagannath a pasear, nosotros tenemos como la visión occidental de Ratha Yatra, ¿no? Que por ejemplo, si vamos a Buenos Aires, va de una plaza a otra plaza, ¿no? La carroza viaja ciertos kilómetros en el microcentro porteño, de una plaza a otra plaza, y se resuelve, digamos, en un día, una tarde. Pero el Ratha Yatra original en la India es distinto, en el sentido de que el recorrido dura varios días y visita varias aldeas que están alrededor de Jagannath Puri, o sea, varios como pueblitos o ciudades satélites de Jagannath Puri. Y una de esas ciudades es Gundicha, la ciudad de Gundicha. Entonces, en ese lugar, en ese templo, el señor Jagannath iba a detenerse en su paseo del Ratha Yatra. ¿Sí? El Ratha Yatra original en la India es distinto al que nosotros vivimos en Occidente. Es un festival de varios días, involucra varias ciudades, es distinto. Pero bueno, en la previa a la celebración del Ratha Yatra, justo está Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados en este pueblo, en esta ciudad, en esta aldea, la aldea de Gundicha, y deciden limpiar el templo para poder recibir al Señor. ¿Sí? Saben que dentro de poco tiempo va a estar llegando Jagannath con Baladeva y Subhadra en el festival de Ratha Yatra, y entonces deciden limpiar el templo para recibir a Krishna. Y bueno, y tiene un poco que ver con lo que dice Hari Kirtan. El pasatiempo en realidad viene de un pasatiempo anterior, el pasatiempo del rey Prataparudra, ¿sí? Que es un nombre casi un trabalenguas, que bueno, que habíamos hablado recién con Hari Kirtan. Es ese pasatiempo de ese rey que Chaitanya Mahaprabhu se niega a recibir. No sé si conocen ese pasatiempo. Hay un rey que quiere conocerlo a Chaitanya Mahaprabhu y Chaitanya Mahaprabhu lo rechaza, diciendo que los sannyasis no tienen nada que ver con los reyes, no tienen por qué juntarse con gente mundana. Muy despectivamente, Chaitanya Mahaprabhu lo rechaza en varias oportunidades. Y el rey, como hablábamos recién con Hari Kirtan, en vez de decepcionarse, en vez de desalentarse, en realidad empieza a elaborar distintas estrategias para poder acercarse a Dios, ¿sí? Entonces, en vez de rendirse y quedarse en su casa llorando en posición fetal arriba de la cama, lo que hace en realidad es esforzarse más, y se esfuerza más, y se esfuerza más, al punto tal de que se disfraza, ¿no? E intenta como abordarlo, medio como stalker, ¿no? Lo va como persiguiendo por distintos lugares, e intenta abordar a Chaitanya Mahaprabhu en sus lugares de descanso, etcétera, etcétera. Finalmente envía a su hijo. Entonces elabora como muchas estrategias para acercarse a Dios, que es un pasatiempo que también da para muchas lecturas, muy interesante. Pero al concluir ese pasatiempo, es que Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados íntimos viajan al pueblo de Gundicha. Y bueno, y ahí en Gundicha hacen este acto de limpiar el templo, justo en la previa del Ratha Yatra. Todo esto está en el Chaitanya Charitamrita, ¿sí? En el Sri Chaitanya Charitamrita, que ahí lo tengo a Hari Kirtan también hojeando, muy bien. Es en el Madhya Lila, ahí está, perfecto. Son los pasatiempos, Madhya significa medio, son los pasatiempos, digamos, a la mitad de la vida de Chaitanya Mahaprabhu. Él ya es un adulto, es un sannyas. Están en el capítulo número 12 del Madhya Lila, ¿sí? Y bueno, y hablábamos antes de que llegaran Amartya y
Krishna Lila, hablábamos con Hari Kirtan y con Rocío de que a mí siempre me pasa de que en los pasatiempos de Krishna yo como que veo que son como de múltiples capas, ¿no? Y hay como distintas formas de encarar los pasatiempos y realmente siempre son frescos porque uno siempre puede como absorber distinta información de esas actividades. Y les explicaba a los devotos, ¿no? Que fíjense que todos los años nos juntamos en las mismas fechas para hablar de los mismos temas. Y todos los años es algo nuevo. Todos los años uno aprende algo nuevo o refresca algo, ¿no? Todo el tiempo es como Krishna, ¿no? Es eternamente joven. Y entonces hay muchas como niveles o de lecturas que podemos hacer. Una que es para mí es la principal, es la cuestión de la humildad, ¿no? Como la suprema personalidad de Dios se arremanga el dhoti, se pone de rodillas y se pone a fregar, ¿no? Y es Dios mismo, es Krishna mismo, pero se pone en el piso y empieza a limpiar a la par de todos los demás, sin ningún tipo de situación especial para él, ¿no? Usando los mismos elementos que todos los demás, trabajando a la par de todos los demás, con mucha humildad. Dios mismo, arrodillado, limpiando el templo de Gundicha. El concepto de la limpieza misma, ¿no? También podríamos hablar desde la limpieza, que es uno de nuestros principios espirituales regulativos, ¿no? Saucha, la limpieza. También es algo importante que podemos como extraer de este pasatiempo. Y es interesante, por ejemplo, que si ustedes leen el pasatiempo, limpiaron el templo 3 veces, en 3 oportunidades. O sea, limpiaron por primera vez, Chaitanya Mahaprabhu no quedó conforme, limpiaron por segunda vez, Chaitanya Mahaprabhu no quedó conforme y limpiaron por tercera vez, ¿sí? Y se explica que se hacía toda una limpieza general, pero después ya iban más al detalle, ¿no? Empezaban a limpiar rincones o empezaban a mover muebles que antes no habían movido y limpiaban abajo de cosas que antes no habían movido. Y eso está bueno incluso para nosotros en nuestro ejercicio espiritual de la limpieza, que a veces como devotos llegamos a un momento donde creemos que ya la tenemos como clara, ¿no? Tipo, bueno, ok, yo ya estoy iniciado, tengo mis deidades, canto 16 rondas, cumplo 4 principios, listo, la hice. Y esa falta de detalle, ¿no? A veces implica nuestra caída en Maya, porque tenemos que estar como muy atentos. Y la idea no es llegar, la idea es transformarse. El yoga es un ejercicio de transformación. Entonces tenemos que empezar a profundizar. Una vez que llegamos al estándar, empezar a profundizar en el estándar. Entonces, en este ejercicio de la limpieza que hace Chaitanya Mahaprabhu, está bueno, yo le veo eso, ¿no? Porque ellos limpiaron, pero después empezaron a limpiar en detalle. Bueno, y similarmente nosotros, ¿no? Somos limpios, a la mañana nos levantamos, nos duchamos, nos lavamos los dientes, etcétera, etcétera. Pero también hay detalles en nuestra limpieza de cual podemos trabajar. Entonces, bueno, ahí es otra, ¿no? Otro nivel, otra capa de información que podemos extraer del pasatiempo. La limpieza, el trabajo en equipo también es importante, porque si ustedes se fijan, no es Chaitanya Mahaprabhu solo el que limpia el templo, sino que es él y un grupo de personas. De hecho, toda la aldea, si leen el pasatiempo, en un momento toda la aldea se involucra en la limpieza. O sea, empieza él, Chaitanya Mahaprabhu, con sus asociados, pero después aparecen un montón de personas que empiezan a colaborar con la limpieza del templo. De hecho, se habla de que se hace una cadena humana que llevan agua del río al templo en 100 cántaros de barro, ¿no? Entonces, por lo menos hay 100 personas haciendo una especie como de fila de hormigas, llevando y trayendo agua constantemente para que el Señor pudiera limpiar el templo. Entonces, también es un pasatiempo que habla del trabajo en equipo, ¿no? Yo me acuerdo una vez, un devoto me dijo que Prabhupada nunca había hablado de trabajo en equipo, jamás. Era un concepto que Prabhupada nunca había trabajado. Y yo me acuerdo que le puse este ejemplo, el ejemplo de Gundicha Marjana, que el texto literalmente dice que usaron 100 cántaros de agua y 100 escobas, por lo tanto hubo 100 personas que tuvieron que acercar estos elementos. Entonces desde el vamos eran mínimo 100 personas. Y después tenemos el Panchatattva, el mismo Panchatattva, es un equipo de personas, son 5 personas. Y trabajan en equipo, trabajan juntos. Entonces Prabhupada sí habló sobre trabajo en equipo, lo que pasa es que tenemos que ser un poco más maduros en nuestra lectura de Prabhupada.
Y tenemos que abandonar nuestra mentalidad de primaria espiritual. Nosotros estamos esperando que sea, Prabhupada dijo, 2 puntos, ¿no? Estamos buscando como definiciones de diccionario, ¿no? Dícese de, no, y eso no existe. Las escrituras requieren de madurez, de que nosotros maduremos. Es como estudiar un texto en la universidad. Cuando ahora tengo, ¿no? Mis hijas están estudiando, Rukmini está estudiando magisterio y Ananda está estudiando trabajo social. Y ya no es más, Pedrito bajó al lago y mojó sus pies en el agua. Eso no, ¿qué hizo Pedrito cuando fue al lago? Ya no existe más esas son preguntas de primaria, ¿no? Cuando uno está aprendiendo a leer, a escribir, ¿no? Los primeros pasos pedagógicos, preguntas muy simples, textos muy simples. Pero cuando madurás, cuando querés ser un experto en algún tipo de área, se tiene que complejizar la información. Entonces, las escrituras en Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, complejizan la información, ¿no? Y digamos, lo más simple por ahí está en el Bhagavad Gita, que aún así es difícil, pero digamos sería lo más simple, cosas más básicas. Pero también tenemos que como que darle una vuelta de tuerca a nuestra lectura de los pasatiempos de Krishna. Y creo yo que en el de Gundicha Marjana por lo menos está el concepto de trabajo en equipo, ¿no? Hay personas que se inspiran en el servicio de Chaitanya Mahaprabhu y le prestan servicio y trabajan todos juntos. Y lean el pasatiempo y van a ver, ¿no? Se hace una cadena humana llevando el agua del río hasta el templo, se donan 100 escobas y después el prasadam. Hay un festival de prasadam, entonces hay personas que por ahí no participaron directamente de la limpieza, pero participaron indirectamente del servicio, sirviendo a los que prestaron servicio, ¿no? Que también es importante. No tiene que estar la primera línea, es como en la guerra, ¿no? Están los soldados de primera línea que están en la trinchera luchando, pero después hay muchos otros soldados que hacen otros servicios, ¿no? Son doctores o se ocupan de las comunicaciones, ¿no? O son choferes o proveen de alimento o de armamento al ejército, ¿no? Y también son soldados, todos son soldados y todos están como participando de esa batalla. Entonces Chaitanya Mahaprabhu por ahí estaba en la primera línea limpiando el templo, pero es evidente, por lo que cuenta el pasatiempo, que en simultáneo ahí había personas preparando un festival de prasadam para cuando terminara la limpieza, los devotos pudieran descansar y alimentarse, ¿no? Y si vamos a lo que dijimos antes, por lo menos se tuvo que cocinar para 100 personas, por lo menos. Se tuvo que cocinar para 100 personas, o sea que no era te hago fideos y te invito a comer. No, hay que alimentar a 100 personas, ¿no? Entonces debió haber sido un festival de prasadam bastante importante. Así que bueno, nada, eso saco del pasatiempo, ¿no? Algunas lecturas interesantes. Con el tema del prasadam también no sé si ustedes leyeron el pasatiempo, pero había devotos que a escondidas tomaban el agua que caía de los pies de Chaitanya Mahaprabhu, tomaban prasadam ahí mismo en el templo. Y se dice de hecho que entraban en éxtasis. No sé si ustedes leyeron el pasatiempo, que los devotos medio como que a escondidas aprovechaban a tomar el agua que tocaba Chaitanya Mahaprabhu y esos devotos entraban en éxtasis apenas tomaban el agua. Y bueno, y hablando de éxtasis, otro ejemplo de que había un trabajo en equipo es que en paralelo a la limpieza había devotos haciendo kirtan. Entonces había devotos musicalizando el servicio, ¿no? Entonces mientras que algunos fregaban, otros hacían kirtan. Y una de las personas que estaba haciendo kirtan era Gopal. Gopal era uno de los hijos de Advaita Acharya. Y se dice el pasatiempo que el kirtan era tan extático que Gopal entró en éxtasis y se desmayó. Y tuvo que ir, mismo el señor Chaitanya Mahaprabhu tuvo que ir a revivirlo. Tuvo que ir como a traerlo de vuelta a la conciencia material, porque Gopal sabía cómo había viajado a otra plataforma. Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Había devotos cocinando, había devotos trayendo elementos de limpieza, había devotos limpiando, había devotos preparando el prasadam. Nada, cosas muy interesantes que hay en este pasatiempo. Estaban conocían también, había multas para aquellos que no estaban limpiando o para aquellos que limpiaban mal, les cobraban la multa de una torta. Entonces,
si hacían algo que estaba mal, esa persona tenía que cocinar una torta para los devotos. Esa era la multa por no hacer bien el servicio. Así que bueno, no sé, Prabhu, si ustedes quieren aportar algo. Perdón, me gustó esa idea de la multa y la torta, porque, digamos... Hay que ponerla en práctica. Sí, me encantó esta parte. Sí, fíjense, léanlo, aparece está en el pasatiempo. Para aquellos que no hacían bien su servicio o para aquellos que eran deficientes de alguna forma en cuanto a la limpieza en el templo, se les cobraba la multa de una torta. Tenían que hacer una torta para la congregación, como para eximirse. Bueno, gracias, Prabhu, Arjuna. A mí me saco también esto último que usted menciona, Prabhu, y es tan importante, ¿no? Que es la asociación. Y que la asociación, justamente, ¿no? Ahora pensaba en lo que le dijo este devoto y como que la asociación es el trabajo en equipo, o sea, la asociación de la que habló Prabhupada y la asociación que es fundamental, que uno solo no puede limpiar el templo. Uno solo no puede sostener su sadhana. Ese trabajo en equipo, aunque uno solo no esté trabajando, solo se junte a compartir un prasadam, se da como una potencia así múltiple que nos permite sostenernos. Y este encuentro que usted gratamente proporciona en los grupos de estudio, las clases y todo desinteresadamente, ¿no? Como y poder todos reunirnos y hacer Krishna Katha y hablar de Krishna y reírnos con los chistes de Krishna como hacían en el pasatiempo Nityananda y Advaita, me parece, que se hacían bromas. Sí. Y se trataban de impersonalistas y se reían y que es inagotable también, ¿no? Esa cosa de estar con los devotos y de compartir y de renovar las energías para seguir limpiando, ¿no? La historia del pasatiempo. La importancia del kirtan para sostener el servicio, la importancia del prasadam para sostener el servicio, ¿no? Esta cuestión de que mientras vos haces una cosa, otro está haciendo otra cosa y todo en función de Krishna, ¿no? Todo en función de Krishna y con la ayuda de Krishna, porque esto es lo loco, ¿no? También en el pasatiempo, o sea, se está esperando a la deidad de Krishna y a la vez Krishna es el que está limpiando el templo y a la vez Krishna es el dueño de todo y a la vez Krishna te da a vos la inspiración para que vos lo ayudes. Es como néctar. Es muy, muy lindo. Gracias, profe. Bueno, gracias a usted. Madre Krishnalila. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo estoy muy contenta y agradecida porque, ¿se acuerdan? Bueno, vos, usted Amatya seguro que se acuerda porque el día de mi iniciación hicimos una prasadam en casa y a mí se me había roto la puerta del horno, ¿te acordás? Amatya, bueno. Resulta que se me rompió el horno, yo tenía 27 años, pero es como que uno le tiene cariño, qué sé yo. No me andaba, hice el otro día una cena con 10 personas en casa, familia, y se casaban todo, qué sé yo, no me andaba el horno, y bueno, dije, hay que cambiar la cocina porque ya... Y resulta que yo siempre tenía la idea de que quería una cocina más grande para hacer alimentos para la vida, porque hemos cocinado en casa, pero los fuegos eran chicos. Entonces fuimos a averiguar, y eran, claro, cocinas para caseras, digamos, ¿no? Yo tenía 60 centímetros nada más. Entonces mi esposo consigue, a través de un amigo, un fabricante de cocinas. Y bueno, recién venimos, por eso llegué tarde, y compramos una cocina, pero con fuegos grandes, con 4 fuegos, pero con fuegos grandes. Y yo, hablando del equipo, me comunicaba con Sean Kishore, que él es chef, que es el que está guiando. Entonces le preguntaba a la cocina cómo tenía que ser, cómo convenía, cómo no convenía, todo. Así que bueno, estoy feliz porque yo digo, ya que en casa tenemos espacio que sirva para hacer servicio para Krishna, ¿no es cierto?
Y así que bueno, hablando de eso, así que está también, también con Hare Krishna Mar del Plata y todo lo que se pueda, pero estoy feliz porque justo sin saberlo, hoy dimos a hacer eso pensando en todo el equipo, ¿no? Y en todo, y en prestar servicio. Así que bueno, estoy muy contenta y agradecida. Y aparte ustedes, Prabhu, que nos inspira todo el tiempo, porque realmente Prabhu Arjuna nos inspira a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que pensemos entre todos, para todos y para Cristo. Gracias. Gracias a usted, madre. Muchísimas gracias. Amartya, ¿alguna cosita más, aparte de las tortas, que quieras aportar? No, la verdad que no, ya el pasatiempo habla por sí solo, aunque bueno, una parte que por ahí no se habló que decía que había montañas gigantes, ¿no? De polvo. De polvo. Eso por ahí, digo, ¿qué onda? ¿Será literal? Porque a veces pienso de esas cosas, ¿no? ¿Será literal? ¿Será metafórico? Bueno, pero de todas formas me imagino, no sé, las montañas, todo lo que habían limpiado, ¿no? Bueno, en realidad en las escrituras pasan las dos cosas. Hay momentos alegóricos, metafóricos, y hay momentos de literalidad. Por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita, él usa muchas metáforas para que Arjuna pueda entender algunos conceptos. Por ejemplo, el famoso el árbol invertido. El mundo material es un árbol que está patas para arriba. Si nosotros si nos ponemos a ver el mundo que nos rodea, el mundo no es literalmente un árbol que está patas para arriba, ¿sí? Pero bueno, Krishna usa esa metáfora, y usa la metáfora de la nube que se dispersa, ¿no? Cuando Arjuna le pregunta qué pasa con las personas que no están ni en lo material ni en lo espiritual, ¿no? Que esas personas medias como en el limbo, y Krishna usa la metáfora, dice, es como una nube que se dispersa en el cielo. O sea, las personas no se dispersan como nubes, o sea, no sé, yo nunca vi una persona dispersarse como una nube. Pero Krishna usa, ¿no? A veces ejemplos o alegorías, metáforas. Entonces sí están. O en el Srimad Bhagavatam tenemos la historia de Puranjana, del rey Puranjana. Y de hecho Narada Muni, cuando cuenta ese pasatiempo, él literalmente deja en claro que es una alegoría, que es una metáfora, que el rey Puranjana nunca existió, que es un personaje que él está inventando para poder contar una historia. Puranjana en realidad representa el cuerpo material. Entonces sí existen momentos, digamos, alegóricos o metafóricos, pero después por otro lado hay cosas que son literales. Por ejemplo, si ustedes leen el Bhagavad Gita de Mahatma Gandhi no considera que el Bhagavad Gita sea un libro histórico, como lo considera Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nos aclara en el Bhagavad Gita que ese momento existió, que Krishna estuvo en la tierra y que literalmente habló con Arjuna esos 700 versos en un contexto histórico de la batalla de Kurukshetra. Bueno, por ejemplo, Gandhi niega todo eso. Si ustedes leen el Bhagavad Gita de Gandhi niega la historicidad del Bhagavad Gita, y él dice que toda la obra es una alegoría, toda la obra es una metáfora. Entonces, ¿se entiende, Amartya? Hay momentos donde está claro que es un ejemplo, y después hay otro momento donde está claro que es literal. Sí es cierto que se habla de montañas de paja, de polvo, y bueno, por ahí sí, por ahí se montículos de paja y polvo. Andá a saber cuánto hace que no limpiaban el templo, ¿no? Eso no sabemos. Eso no sabemos. Y otra cosa que se dice que siempre la montaña de Chaitanya Mahaprabhu era más grande que las otras. Sí, claro. No sé si leyeron eso en el pasatiempo, que por más que se esforzaran todos, siempre Krishna limpiaba mejor que los demás. Seguro. Sí, se entiende claro, sí. Se entiende claro y sí, la verdad que es un pasatiempo muy para profundizar, como decía Pablo, de la limpieza de forma sutil, y lo de la limpieza literal en la casa, ¿no? O las cosas físicas, porque como que una está ligada a la otra. Sí.
Porque por ahí podés estar muy limpio por dentro, pero si tenés todo desordenado, como que eso se te va a impregnar de vuelta y viceversa, ¿no? Claro, tal Si cual. tenés la casa impecable, pero la conciencia tremendamente sucia, y también es difícil vivir bien, ¿no? Sí, tal cual, bro. Bueno, de hecho, hoy, el día de hoy, muchas congregaciones usan el día de hoy para hacer una limpieza general del templo, ¿no? En el yatra donde se encuentren. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Si tenemos la posibilidad, por ejemplo, ir hasta, bueno, Harikirtan no, pero lo que estamos en Mar del Plata, ir hasta Govardhan y colaborar en la limpieza del templo en Govardhan. Y si no, nuestros altares, en nuestras casas, ¿no? Nuestros hogares también son templos. No es que hay un inmueble que tiene el derecho de autor de llamarse templo y todos los otros inmuebles no. En cualquier inmueble, como explicaba Krishnalita, si se hace servicio para el Señor, ese inmueble es un templo. Entonces nuestras casas también son templos. Hoy podemos aprovechar a limpiar a fondo nuestras casas, a limpiar a fondo el altar y meditar en este pasatiempo mientras lo estamos haciendo. Está buenísimo. Gracias, Amartya. Gracias por generar este espacio, ¿no? Y acá estamos, intentando hacer algo. Bueno, Prabhus, si nadie tiene más nada que aportar, podemos pasar un momento de Kirtan. ¿Te parece bien? Sí, yo quería decir que estoy feliz de verte, Rocío. Hace mucho que no te veía. Hola, Krishnalita, ¿cómo estás? Hola. Bien, nosotros nos conocemos del profesorado de Anusara, por eso, porque hace mucho que no la veía, así que feliz. Aprovechá a decirle Rocío ahora porque en cualquier momento cambia de nombre. ¡Ay! ¡Qué bueno! Bendiciones. Gracias. En cualquier momento. El pasatiempo también lo que me deja pensando es esto también de profundizar en el servicio, ¿no? Lo que siempre se repite, que nuestra verdadera, estamos hechos para servir, digamos, tanto Krishna como la aldea, como nuestra verdadera naturaleza es la del servicio. Entonces, claro, este pasatiempo es como que, ya sea en la limpieza, ya sea con el agua, como usted decía, te refuerza y te dan ganas te reafirma en este proceso de servir constantemente. Está bueno, porque sí, es como que a veces, como usted decía al principio, ante cualquier obstáculo, uno enseguida, o como dice Prabhupada, quiere enseñorearse de la naturaleza material, cuando en verdad, bueno, después eso te causa sufrimiento, cuando en realidad es tan lindo y tan alegre servir con conciencia de Krishna. Que bueno, sí. También esto, el pasatiempo es como que eso, ¿no? El servicio. Sí. Muy lindo. Gracias. No, gracias a usted, madre. Muchas gracias. Sí, el servicio es lo más importante. Si somos devotos de Krishna, nos tiene que... nuestra característica debería ser el servicio. Estamos al servicio del Señor. Y en realidad siempre estamos al servicio. Lo único que tenemos que hacer es como reestructurar nuestras prioridades. Porque por lo general estamos al servicio de la materia y de nuestros deseos egoístas. Y cuando podamos, en el momento en que maduramos espiritualmente, lo único que hacemos, la transformación, es que reestructuramos nuestras prioridades, ¿no? Entonces, es básicamente lo único que hacemos. Es como que cuando estamos en el mundo material, nos dieron una brújula que estaba como rota, ¿no? Y cuando entramos en conciencia de Krishna, viene un devoto y nos ajusta la brújula o nos arregla la brújula. Entonces ahora marca el norte de verdad. Entonces hasta ese momento estábamos confundidos, pero estábamos haciendo cosas. Estábamos estudiando, estábamos haciendo nuestra familia, estábamos teniendo nuestro trabajo, nuestra empresa. No es que no estábamos haciendo nada. Antes de conocer a los devotos, hacíamos un montón de cosas. Pero no estábamos haciendo nada en yoga, en conexión con Dios. Estábamos haciendo todo en conexión egoísta con nuestro deseo personal. No estábamos sirviendo a nuestra mente, estábamos sirviendo a nuestro falso ego. Pero estábamos sirviendo.
Y ahora hicimos como explicaba Martia, ¿no? Ahora es la parte como del refinamiento, de la sutileza. Y ahora seguimos sirviendo, solo que ahora estamos intentando servir a Krishna. Y esa es la perfección del yoga, servir al Señor. Sí, madre. Y debería ser nuestra característica, los devotos deberían sobresalir por su servicio. Perdón, hablando de esto del servicio, también está bueno lo que habla en el pasatiempo de la versatilidad o los distintos tipos de servicio, ¿no? Que no es algo como o aburrido, por ejemplo. Por ahí limpiar en conciencia de Krishna no es lo mismo que limpiar sin conciencia de Krishna. Pero por ahí uno piensa ahí, limpiar no está tan divertido como cantar y bailar, o comer, o cocinar, ¿no? Según la naturaleza de cada uno. Entonces, en el pasatiempo también está mostrando eso de que está bien, bueno, puedes hacer el servicio que quieras. O hay lugar para hacer muchos tipos de servicios. Está bien, no te gusta limpiar tanto y bueno, andar a cantar y bailar, andar a traer agua o así, ¿no? Hay muchos servicios y bueno, mientras que hablar de los servicios me viene eso de que hay infinitos servicios. Tal cual. Y uno se acomoda o realiza el que es de su naturaleza, ¿no? También. Exacto. Krishna es infinito, el servicio es infinito. Es así. Tenemos que hacer el trabajo de encontrar cuál es nuestro servicio, descubrir cuál es nuestro... Es como el Dharma, tenemos que descubrir cuál es nuestro Dharma. Descubrimos eso, descubrimos el servicio. Claro, o pueden ser muchos servicios a la vez. Sí. Si uno tiene la capacidad, claro, por supuesto. Capaz que también limpiando, cocinando, cantando, bailando, comiendo. Sí. Y después hay servicios que no tienen por qué gustarte. El servicio no te tiene por qué gustar. Arjuna hizo un servicio que no le gustó, que es ir a matar a sus parientes. Él literalmente lo dice en el Bhagavad Gita, yo no quiero hacer este servicio. Y después va y lo hace. Lo hace porque hay un gusto superior. Para él es más importante satisfacer a Krishna que satisfacerse a él mismo. ¿No? Esa cosa, hoy hablábamos con Rocío y Harikirtan, la cosa media romántica del New Age, ¿no? Donde todo tiene que ser como de mi agrado, todo tiene que ser de color de rosa. No, todo tiene que fluir. No tiene por qué fluir. Hacé tu servicio. Al rey Patraparudra no le fluyó su encuentro con Chaitanya Mahaprabhu. Y el devoto insistió igual. O sea, imagínense ser rechazado por Dios en reiteradas oportunidades. Horrible. Y el rey no se decepcionó, no se deprimió. Él siguió con su servicio. Yo quiero interactuar con el Señor Supremo. Entonces, a veces pasa que hacemos servicios que no nos gustan. Sí, totalmente. En la práctica vemos que tenemos que hacer cosas que por ahí no... Pero es para satisfacer a Krishna y a sus devotos. Entonces eso debería ser suficiente. ¿No? Es así. ¿Está bien, Madre Rocío? ¿Usted quería decir algo? No, por si acaso, Arjuna, yo voy a limpiar bien a ver si me cobran la multa y tengo que cocinar. Por favor, no. Una torta para Harikirtan. No, hablando en serio, y de nuevo volvemos, como usted decía al principio, a la humildad ahí, porque por ahí hacer servicios incluso que no nos gusten tanto, te posiciona de nuevo en tu verdadera naturaleza y siempre es ir creciendo y siendo mejor en el servicio para Krishna y a la vez mejor persona también. Tal cual. Les puedo contar un pasatiempo. Siempre que hablamos de esto me acuerdo del mismo pasatiempo. Cuando se habla de la humildad en el servicio, un pasatiempo, esto es un pasatiempo real, no es un pasatiempo perdido en la neblina del Srimad Bhagavatam, esto es contemporáneo. Hanuma Prasad Swami en el templo de Buenos Aires, él llega en una de sus visitas al templo de Buenos Aires, esto me lo contó un discípulo de Hanuma Prasad Swami que vio la situación. Él llegó al templo de Buenos Aires y entonces obviamente es un guru, ¿no? Es un sannyasi muy reconocido, Hanuma Prasad Swami, muchos discípulos, reciben con un gran kirtan, le ponen la guirnalda, lo acompañan hasta el Vyasasan, se sienta, él da una charla, ¿no? El templo lleno de gente, una excelente clase de Maharaj,
Y cuando termina la clase, él habla con, no sé si con un secretario o con el presidente del templo, no sé qué, y le dice que él quería ir a limpiar el baño del templo. Y la persona le dice, no, Maharaj, nosotros tenemos para usted, hay otro programa, usted ahora puede subir a su cuarto, puede tomar prasada, puede descansar del viaje. Y Maharaj dijo, no, yo quiero ir ahora, quiero ir a limpiar, quiero que me muestren dónde están los enseres y cómo es la rutina para limpiar el templo, para limpiar el baño del templo. Y como que insistieron varias veces, como que no, Maharaj, usted no tiene por qué hacer ese servicio. Y en un momento Maharaj dijo, yo necesito hacerlo. Yo necesito hacerlo. Y fue y limpió terminó de dar la clase y fue a limpiar el baño del templo de Buenos Aires y después se fue a su cuarto a tomar prasada y a descansar. Hanuman Prasad Swami. Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Así que bueno, es como dice Madre Rocío, tenemos que hacer esos ejercicios de humildad, de hacer incluso los servicios que no nos gustan. Nos ayuda a animar un montón de asperezas.